A mediados del siglo II a.C., el vasto imperio romano se encontraba al borde de un colapso. La guerra cimbria, que estallaría en plena crisis social y política, transformaría el paisaje de Roma y sus territorios circundantes. Este conflicto no solo desentrañaría las debilidades del sistema militar romano, sino que también revelaría la tensión latente entre la élite gobernante y las masas descontentas. La historia de la guerra cimbria es, en esencia, la historia de un imperio que, a pesar de su grandeza, se tambaleaba en un abismo de dificultades internas. En este contexto, Roma no era más que una sombra de lo que había llegado a ser. La riqueza acumulada por el imperio había creado un abismo entre los patricios y los plebeyos. Mientras las élites disfrutaban de sus lujosos banquetes y ostentosos palacios, las clases bajas vivían en condiciones de pobreza extrema, sumidas en el descontento. Este descontento social se alimentó de un hambre insaciable de justicia y cambio, y fue en este caldo de cultivo donde florecieron las semillas de la insurrección. Pero, ¿quiénes eran los cimbri? Este pueblo germánico, conocido por su ferocidad y destreza en la guerra, se convertía rápidamente en una auténtica máquina de combate. Los cimbri, junto a los teutones, invadieron las tierras romanas con un objetivo claro: buscar nuevas tierras y un futuro mejor. Al avanzar hacia el sur, su presencia se sentía como un eco de advertencia que resonaba entre las filas de legiones romanas que cada vez más eran vistas como un ejército de hombres cansados y desmotivados. La cuestión que todos se hacían era: ¿cómo un pueblo guerrero, que parecía salido de las leyendas, podía poner en jaque a un imperio? No obstante, la verdadera crisis no era solo militar, sino también política. En Roma, el Senado se debatía entre la corrupción y la ineficacia. La falta de liderazgo claro y decisivo permitía que los problemas se acumulasen como sombras al caer la noche. Las decisiones se tomaban lentamente, mientras el tiempo corría en contra de un imperio que necesitaba actuar con rapidez. Las legiones, en su mayor parte, compuestas por ciudadanos que luchaban no solo por Roma, sino por su propia supervivencia, se sentían traicionadas por sus líderes. Los juramentos, por tanto, eran papel mojado, una promesa vacía en un momento de crisis. A medida que los cimbri avanzaban, su estrategia era brutalmente eficaz. Sus tropas, formadas por guerreros experimentados, se movían con la agilidad de un río desbordado, arrasando todo a su paso. En el año 100 a.C., las legiones romanas se enfrentaron a ellos en la batalla de Arausio, un enfrentamiento que se convertiría en una de las derrotas más devastadoras en la historia de Roma. Las fuerzas romanas, confiadas en su superioridad, se vieron superadas por el ingenio táctico de los cimbri. El choque inicial tuvo lugar en un campo de batalla, donde la caballería pesada chocó contra ellos como un muro de acero. El resultado fue un desastre absoluto, y la derrota resonó en las calles de Roma como un lamento. La noticia de la derrota, sin embargo, no solo trajo miedo, sino también un sentido de urgencia. Tras Arausio, Roma se vio obligada a replantearse su enfoque hacia la guerra y la política. La angustia social se intensificó, y los líderes comenzaron a darse cuenta de que la guerra no era solo un asunto de ejércitos, sino de hombres y mujeres que clamaban por justicia. Así, el conflicto con los cimbri se transformó en un espejo de las profundas divisiones en la sociedad romana. La guerra era un grito de desesperación,
un intento de encontrar un nuevo rumbo en medio de la desesperanza. El clímax de esta historia se acercaba, pero las consecuencias de la guerra cimbria ya comenzaban a delinearse. La resistencia de Roma se volvería más fuerte, unida por el sufrimiento y el deseo de recuperar su honor. Las heridas de Arausio llevaron a una transformación en la estructura militar y política de Roma, que se vería reflejada en la lucha que estaba por venir. En este punto crítico, la historia de la guerra cimbria no solo se trataba de un conflicto entre dos pueblos, sino de la lucha por el alma misma de un imperio. Una lucha que, aunque devastadora, forjaría un camino hacia la redención y la resiliencia, dejando una huella imborrable en la historia de Roma. A medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, las nubes de guerra se cernían sobre la vasta extensión de la Galia. La batalla de Arausio, un evento que marcaría un hito en la historia del Imperio Romano, estaba a punto de desencadenarse. Era el año 100 a.C. y la tensión en la región era palpable, un eco de las transformaciones que ya latían en el corazón de Roma. Las legiones romanas, acostumbradas a la victoria y el dominio, se encontraban en un punto de inflexión, enfrentando a un enemigo que desafiaría no solo su estrategia militar, sino también la esencia de su poderío. El conflicto había comenzado a gestarse mucho antes de que las espadas se cruzaran en el campo de batalla. Los cimbrios, una tribu germánica feroz y brutalmente eficaz en la guerra, habían irrumpido en la Galia, arrasando todo a su paso. Su avance era implacable, y a pesar de los intentos de Roma por contenerlos, las derrotas se acumulaban como sombras al caer la noche. La falta de preparación y la subestimación del enemigo habían llevado a los romanos a una situación crítica. ¿Cómo había llegado Roma, con su vasta experiencia militar y su legado de conquistas, a estar al borde del desastre? Las decisiones estratégicas en la cúspide del poder romano se tornaron cruciales. En un intento por restaurar el control, se asignó a 2 generales para liderar las fuerzas en la región. Gayo Mario, conocido por sus innovaciones en la guerra, y Lucio Cornelio Sila, un estratega brillante pero ambicioso. Sin embargo, la discordia entre ellos y la falta de un plan cohesivo generaron un caos que solo sirvió para agravar la situación. Mientras las legiones se preparaban, la falta de confianza y la rivalidad personal se convertían en un veneno que corroía la determinación de los hombres. A medida que las tropas se alineaban en el campo de Arausio, la atmósfera era densa, cargada de expectativa y miedo. Las legiones romanas, compuestas por hombres temerosos de perder su honor, se enfrentaban a una multitud de guerreros cimbrios que se movían como un torrente indomable. El choque inicial tuvo lugar con un estruendo ensordecedor, el sonido de acero contra acero resonando en el aire. Las fuerzas romanas, inicialmente confiadas, pronto se dieron cuenta de que estaban ante una máquina de guerra imparable. La caballería pesada de los cimbrios chocó contra ellos como un muro de acero, atravesando las líneas romanas con una brutalidad que desestabilizaba cualquier intento de resistencia. Las decisiones tácticas de ambos bandos se hicieron evidentes en medio del combate. Los cimbrios, con su capacidad de adaptación y su ferocidad, superaron rápidamente las formaciones romanas. La estrategia romana, que había funcionado en numerosas ocasiones, se volvió obsoleta frente a la improvisación y el coraje
de los guerreros germánicos. En medio de esta lucha feroz, los juramentos de lealtad de los soldados romanos se convirtieron en papel mojado. La derrota era inminente y cuando finalmente se dio, dejó a Roma tambaleándose al borde de la desesperación. Las consecuencias de la batalla de Arausio fueron devastadoras. La derrota no solo significó la pérdida de miles de vidas, sino que tambaleó la moral de un imperio que había sido sinónimo de invencibilidad. El eco de la derrota resonó en las calles de Roma, donde la ansiedad y el descontento comenzaron a crecer. La política romana se vio sacudida por la crisis. La pérdida ante los cimbrios se convirtió en un símbolo de debilidad que los enemigos del imperio no tardarían en aprovechar. La confianza en los líderes militares se erosionó y la incertidumbre se convirtió en la norma, mientras la inestabilidad política comenzaba a asomar por el horizonte. Así, la batalla de Arausio no fue solo un enfrentamiento militar, fue un punto de inflexión en la historia de Roma. La derrota, aunque brutal, serviría como un catalizador para el cambio. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla, aunque dolorosas, forjarían el camino hacia una nueva Roma, una que buscaría recuperar su grandeza a través de la innovación y la unidad. En medio de la agonía, surgía la semilla de la resiliencia, una que, con el tiempo, transformaría la historia del imperio y su futuro. Con esta nueva perspectiva, la República se preparaba para enfrentar los desafíos que se avecinaban, buscando fortalecer sus cimientos y asegurar su legado. En el año 191 a.C., la historia de Roma se encontraba en un punto crítico. Después de la desastrosa derrota en Arausio, donde una legión romana fue aniquilada por una coalición de tribus cimbrias y teutonas, la República enfrentaba un desafío existencial. No obstante, el eco de esa derrota pronto sería reemplazado por el estallido de una nueva batalla que definiría el futuro de Roma, la batalla de Aquae Sextiae. Este enfrentamiento no solo ofrecía una oportunidad para redimirse, sino que también heraldaría el inicio de una era de vigor renovado en la lucha por la supervivencia del imperio. Los romanos, habiendo aprendido de sus errores, se prepararon con gran meticulosidad para este nuevo conflicto. En este contexto de crisis, Gayo Mario, un general con un historial notable, emergió como el faro de esperanza. Su enfoque innovador y audaz se convertiría en el núcleo de la estrategia romana. Mario implementó un modelo de reclutamiento que promovía a los hombres de las clases más bajas a convertirse en soldados profesionales. Esta reforma no solo robusteció las filas del ejército, sino que también generó un vínculo de lealtad inquebrantable entre el general y sus tropas. Así, en el año 190 a.C., las legiones romanas marcharon hacia Aquae Sextiae, un lugar que pronto se convertiría en el escenario de un enfrentamiento decisivo. Los cimbrios, confiados por su victoria anterior, se agruparon en un terreno que consideraban ventajoso. Sin embargo, Mario, con su inteligencia estratégica, eligió una formación que maximizaría las fortalezas de su ejército. La infantería pesada, conocida por su robustez, se posicionó al frente, seguida por la caballería, lista para flanquear al enemigo en el momento propicio. Era una verdadera máquina de guerra, dispuesta a redimirse en esta jornada. El día de la batalla llegó, y los romanos, impulsados por el viento a favor, se lanzaron al combate. La tensión era palpable cuando se produjo el choque inicial. La caballería pesada de Roma, como un muro de acero,
se abalanzó sobre las filas cimbrias. El estruendo del choque de lanzas y escudos resonó, mientras la sangre comenzaba a empapar el suelo de Aquae Sextiae. Con el transcurso de la batalla, las tácticas de Mario se hicieron evidentes. Sus tropas ejecutaban maniobras coordinadas en lugar de un asalto frontal desorganizado. Los legionarios, entrenados para trabajar en conjunto, formaban un muro viviente de escudos, creando una defensa casi impenetrable. Cada avance y retirada estaban meticulosamente planeados. Una danza mortal de estrategia que sorprendió a los cimbrios, quienes esperaban una victoria fácil. La lluvia constante de flechas, disparadas desde la posición elevada de la infantería, comenzaba a desmoralizarlos, y el caos se apoderó de su formación. La batalla pronto se convirtió en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Los cimbrios, aunque decididos, se encontraron ante una adversidad que no habían anticipado. La disciplina militar romana, forjada a través de años de conflicto, se reveló como un arma tan poderosa como cualquier espada. Cuando la marea de la batalla parecía oscilar, Mario lanzó a su caballería en un ataque decisivo que cortó las líneas enemigas. Era el momento de la verdad, y la victoria cada vez se hacía más evidente. Finalmente, la derrota de los cimbrios fue aplastante. Aquae Sextiae se transformó en un símbolo de la resiliencia romana, un recordatorio de que, incluso de las cenizas de la derrota, podía surgir una nueva era de gloria. El cambio de liderazgo dio sus frutos, y el legado de Gallo Mario se consolidó como uno de los grandes reformadores del ejército romano. Esta victoria no solo restauró el honor de Roma, sino que también estableció un precedente para futuras generaciones de soldados. El eco de Aquae Sextiae resonaría a lo largo de los siglos, testificando cómo un liderazgo audaz, tácticas innovadoras y la determinación de un pueblo podían cambiar el rumbo de la historia. En este contexto, Roma no solo se levantó de la derrota, sino que se transformó, preparándose para enfrentar desafíos aún mayores en su búsqueda de grandeza. Aquella batalla, en su brutalidad y triunfo, no solo marcó un hito en el presente, sino que sentó las bases para eventos futuros que dejarían una huella indeleble en el imperio. La victoria romana en la guerra cimbria marcó un hito crucial en la historia del imperio. En el campo de batalla de Aquae Sextiae, la legión romana se enfrentó a una formidable coalición de guerreros cimbros y teutones. Este enfrentamiento no solo significó la supervivencia de Roma, sino que también reafirmó su dominio sobre la Galia, un territorio que había cobrado una importancia estratégica vital para el imperio. Las repercusiones inmediatas de esta victoria fueron evidentes. La restauración de la confianza en el ejército romano fue fundamental, especialmente tras la devastadora derrota en Arausio, que había dejado una marca indeleble en la moral de las tropas. Esta reactivación militar condujo a una reorganización de las legiones, fortaleciendo la estructura de mando y mejorando la disciplina. Sin embargo, la victoria tuvo un costo alto. Miles de vidas se perdieron en la batalla, dejando un impacto emocional y demográfico significativo en la población romana. En un imperio que se expandía rápidamente, cada soldado caído representaba una pérdida de poder y recursos críticos. A medida que las ciudades se recuperaban de la devastación, Roma se hallaba ante un cambio significativo. La victoria sobre los cimbros
no solo elevó a Gayo Mario como líder militar, sino que lo convirtió también en una figura central en la política romana. Este ascenso no fue trivial. Mario se convirtió en un agente de cambio que impulsó reformas militares radicales. La profesionalización de las legiones transformó la naturaleza del servicio militar, pasando de un deber cívico a una carrera viable. Este cambio alteró las lealtades de los soldados, quienes comenzaron a ver a sus generales como sus verdaderos líderes, en lugar de estar comprometidos exclusivamente con el Estado romano. No obstante, el legado de la guerra cimbria también sembró las semillas de futuros conflictos. La ambición que surgió de esta victoria preparó el terreno para luchas internas intensificadas. Las tensiones políticas entre facciones se exacerbaron, un fenómeno que culminaría en guerras civiles. La historia de Roma parecía repetirse, una victoria resplandeciente que al mismo tiempo sentó las bases para una serie de enfrentamientos que desgastarían la República. El impacto de la guerra cimbria trascendió las fronteras de Roma. Con la seguridad en la Galia restablecida, Roma centró su atención en el este y el sur, consolidando su posición frente a potencias emergentes. Sin embargo, esta expansión trajo consigo nuevos desafíos. Las tribus germánicas, al observar la debilidad de los pueblos que habían sido derrotados, comenzaron a reagruparse y fortalecer sus propias fuerzas. Así, la victoria romana no solo consolidó su poder, sino que también alimentó la ambición de sus enemigos, quienes esperaban capitalizar cualquier debilidad futura. El legado de la guerra cimbria es un recordatorio de que cada victoria conlleva nuevas complejidades. A pesar de su apariencia robusta, la República se encontraba en una encrucijada crítica. La necesidad de adaptación y cambio se hizo más urgente que nunca. Los líderes romanos, atrapados en un ciclo de guerra y política, se vieron obligados a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del triunfo. ¿Era una bendición o una maldición disfrazada? En este contexto, mientras Roma se erguía como una máquina de guerra imparable, el eco de la guerra cimbria resonaba en su interior, advirtiendo que la lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en las sombras de su propia estructura política. El futuro del imperio pendía de un hilo, y las decisiones tomadas en los años siguientes determinarían si Roma se consolidaría como un poder eterno o si sucumbiría bajo el peso de su propia ambición. Este legado perduraría, un hilo que conectaba el pasado con el incierto futuro del imperio. La guerra cimbria se erige como un hito crucial en la historia de Roma, con devastadoras batallas y profundas consecuencias. Este conflicto comenzó con un enfrentamiento entre las fuerzas cimbrias y la República, cuyo desenlace trascendió una mera victoria militar. La batalla de Arausio y la subsiguiente victoria en Aquae Sextiae transformaron el panorama bélico de la época, sentando las bases de una Roma que se redefiniría frente a la adversidad. Los cimbrios, guerreros temidos y brutalmente eficaces, representaron una amenaza existencial para Roma. Su llegada, implacable y decidida, sirvió como un aviso de que el poder romano no era invulnerable. La derrota en Arausio significó un auténtico desastre, con decenas de miles de soldados romanos fallecidos, lo que golpeó duramente la moral y dejó en claro que la República necesitaba urgentemente reformar su ejército y liderazgo. En este contexto emergió Gayo Mario, quien, con su visión innovadora, transformó la legión romana de una fuerza de aristócratas
a un ejército profesional. Este cambio radical no solo mejoró la eficacia en el campo de batalla, sino que también alteró la estructura social y política de Roma. La victoria en Aquae Sextiae fue un testimonio del impacto positivo de esta transformación. Con un ejército renovado y mejor preparado, Roma logró no solo derrotar a los cimbrios, sino también recuperar la confianza en su capacidad de defensa. Esta batalla, donde la caballería pesada de Roma chocó contra las fuerzas cimbrias como un muro de acero, simbolizó una resurrección. Mario no solo había recuperado el honor de Roma, sino que también cimentó su lugar en la historia como un líder militar excepcional. La guerra cimbria dejó claro que la rigidez puede llevar a la ruina. Tras su derrota en Arausio, los romanos tuvieron que reconocer que su modelo de ejército estaba obsoleto. La necesidad de un cambio fue apremiante y clave para su eventual victoria. La historia enseña que cuando la presión es máxima, la flexibilidad y la capacidad de innovar pueden marcar la diferencia entre el triunfo y el desastre. Además, este conflicto resalta las complejidades del liderazgo. Mario, al reformar el ejército, enfrentó desafíos externos y tuvo que lidiar con la política interna de Roma, plagada de rivalidades y desconfianzas. Su habilidad para unir a las tropas y forjar un nuevo sentido de propósito fue fundamental. En tiempos de división, el liderazgo visionario puede restaurar la cohesión necesaria para enfrentar adversidades. El impacto a largo plazo de la guerra en Roma y Europa es innegable. La victoria en Aquae Sextiae no solo aseguró la frontera romana, sino que también influyó en la manera en que Roma interactuaría con otras culturas y pueblos en el futuro. La creciente militarización y profesionalización del ejército romano sentó las bases para las conquistas que vendrían, estableciendo un imperio que se extendería imparablemente por todo el continente europeo. Al mirar hacia el presente, es vital recordar estas lecciones. La historia de la guerra cimbria no es solo un relato de viejas batallas, sino un espejo de nuestras propias luchas contemporáneas. La adaptación en tiempos de crisis, la importancia de un liderazgo fuerte y la capacidad de aprender del pasado son temas que resuenan en la actualidad. En un mundo donde las tensiones geopolíticas continúan siendo un tema candente, las lecciones de la historia son más relevantes que nunca. La guerra cimbria se convierte así en un capítulo no solo de la historia de Roma, sino de la condición humana misma. A través de sus victorias y derrotas, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resistencia y transformación. En última instancia, la historia no es solo un relato del pasado, es una guía para el futuro, un recordatorio de que cada desafío puede ser una oportunidad para renacer.